Shalom, bendiciones, ¿qué tal? Es un gusto que esté con nosotros. Estamos en esta serie de videos hablando acerca del contexto de la carta de los Efesios. Y hoy en día vamos a recordar acerca de la escalera educativa de sabiduría en la Torá. Y es importante ver cada uno de los aspectos, como siempre repetimos cada semana, porque tenemos que llegar al texto bíblico. Pero antes del texto bíblico ya hemos considerado la arqueología bíblica, el contexto cultural, contexto histórico, contexto geográfico, contexto del templo, si es que aplica. Después el contexto del libro o la carta, contexto del capítulo y por último llegar al contexto, al texto bíblico. A la semana pasada estuvimos viendo acerca de la guerra espiritual y la armadura y pudimos darnos cuenta de cómo explorando muchas de las cosas es un poco más fácil entender el mensaje de la escritura. Hoy vamos a hacer un recorrido. Hay un recurso muy bueno. Este recurso se llama Social Science, ciencia social, comentario de ciencia social en las cartas paulinas. Y me pareció interesante este comentario porque vamos a hablar el aspecto social, el contexto social. Dice aquí, perspectivas para la lectura de la carta a los Efesios. Para comprender el lenguaje, el lector debe tener un contexto común con el escritor y el hablante. La forma actual de este documento sugiere que el contexto de esta carta es el Éfeso del siglo I, la capital romana de la provincia Asia Menor. La dificultad estriba en que algunos manuscritos significativos de este documento no se menciona Éfeso. ¿Qué se puede hacer con un documento sin contexto? Ya estuvimos revisando a través del comentario geográfico Lexham muchas de las cosas que establecen cómo era el Éfeso antes de que Pablo llegara y cómo era el Éfeso después de que Pablo llegara. Vimos el culto imperial, vimos el culto a Artemisa, vimos los templos que había ahí. Entonces ahora vamos a ver cómo entendemos un poquito el contexto social que había en esta carta. Y vamos a darnos cuenta, si seguimos leyendo, dice, además esta carta no hace referencia a ningún problema concreto, rara vez define el significado de algún término. Las listas de virtudes y vicios se presentan sin definiciones. Al igual que en toda la carta, uno se queda indeciso, ya que los términos indican referencias abstractas a cualidades y direcciones de comportamiento. El resultado es que por lo general, el lector moderno debe buscar el significado de su propia experiencia. Dice, en resumen, lo que más podemos decir es que Efesios es una carta general dirigida a grupos de Yeshua, de Jesús. ¿Dónde? En un contexto generalizado. Y fíjese lo que dice aquí. Parte ideológica, ministerio del Mesías en la iglesia. Y por eso dice Efesios 1 y 2. Pablo, apóstol de Yeshua el Mesías, por la voluntad de Dios, a los santos, fieles en Mesías, Yeshua, que están en Éfeso. Gracia, paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Yeshua HaMashiach, Yeshua el Mesías. Después dice, apertura formal de la carta tiene un saludo y una superinscripción. Esto es importante. ¿Ok? Porque, ¿qué es la superinscripción? Y aquí nos encontramos algo interesante. No, notas textuales, ya leímos. Dice, oiga bien lo que dice aquí. Las cartas helenísticas se abrían con una fórmula compuesta por el nombre del remitente o remitentes. A continuación, el del destinatario o destinatarios. Y un saludo. Estos tres elementos se denominan superinscripción o preinscripción. El siguiente elemento que conecta la superinscripción con el cuerpo de la carta se denomina acción de gracias. La acción de gracias consiste en una declaración de deuda a Dios por algo hecho en el pasado, además de deseos para el futuro próximo. Es interesante porque cuando leemos Efesios capítulo 1 en adelante, vamos a ver lo que se acostumbraba en el aspecto social, una superinscripción. Y aquí nos dice carta helenística. Vamos a ver lo que es una carta helenística. Dice aquí, las cartas de Pablo, aparte de Romanos y Filemón, son un ejemplo de relación de intercambio de información entre Pablo y sus clientes, ahora sus compañeros del grupo de Yeshua. Aunque la primera carta a los tesalonicenses fue el primer intento
escrito de Pablo de establecer la relación de intercambio de información, con este escrito no estaba realmente poniendo su honor en juego, ya que Timoteo le aseguró que tal relación sería de hecho bien recibida. Con Primera de Corintios encontramos a Pablo en un intercambio de información bien establecido. En primer lugar, Primera de Corintios es una carta que sigue el patrón o estructura de una carta helenística. Tiene una superinscripción. Y aquí nos dice superinscripción. Y dice Corintios 1 al 3. Oiga el lenguaje. Quiero que se centre en el lenguaje. Pablo, llamado a ser apóstol de Yeshua al Mesías, por la voluntad de Elohim, Dios, y el hermano Sóstenes, son los autores de esa carta. A la iglesia, al destinatario, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en el Mesías Yeshua, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invoquen el nombre del Señor, el nombre de nuestro Señor Yeshua el Mesías, Señor de ellos y nuestro. Gracia. Siempre vemos, por eso vemos gracia. Gracia y paz a vosotros, de Elohim, de Dios nuestro Padre y del Señor Yeshua el Mesías. Así es que tenemos, dice, una superinscripción. Tenemos acción de gracias del 1 al 4, también en Corintios. Gracias doy a mi Dios, siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en el Mesías Yeshua, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él con toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca del Mesías ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Yeshua el Mesías, el cual también sigue leyendo, ya no me da aquí esa parte, pero sigue leyendo. Pero esa es la acción de gracias. Después el cuerpo, que va del versículo 9 hasta el capítulo 16, versículo 4. Fiel es Dios, por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Yeshua el Mesías, nuestro Señor. Y empieza lo que es el cuerpo de la carta y termina con la conclusión. Capítulo 16, versículo 5 al 24. Y ahí es donde iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia. Pablo se está despidiendo. Así es que fíjese entonces, en las cartas de Pablo tenemos la superinscripción que era común en las cartas. Dice la estructura de una carta helenística. Superinscripción, acción de gracias, cuerpo, conclusión. Este patrón de carta es un género de escritura, y el género de carta, como todos los géneros de escritura, deriva de un cierto comportamiento del sistema social. El comportamiento de este tipo de cartas privada es similar al de una conversación, que tiene saludo inicial basado en el estatus y el papel de los interlocutores. Esa es la superscripción. Preguntas sobre el bienestar, normalmente formulista, como ¿cómo estás? ¿Cómo está la familia? Agradecimiento. Luego la carga o el propósito de la conversación, que es el cuerpo, seguido de una fórmula de despedida, que es la conclusión. Los sociolingüistas nos dicen que el lenguaje dirigido a otra persona tiene tres dimensiones: ideacional, interpersonal y modal. La dimensión ideacional abarca el tema de la comunicación, aquello de lo que se habla. La dimensión interpersonal se refiere al interlocutor, es decir, al estatus y el papel de los interlocutores. La dimensión modal se ocupa de cómo articula las partes del lenguaje, palabras, gramática, síntesis. Las tres, por lo tanto, se ocupan del qué, el quién y el cómo de la interacción lingüística. Las tres, por supuesto, están totalmente interconectadas, pero se puede destacar una u otra característica dependiendo de la situación. La elección del énfasis depende del efecto que los interlocutores quieran causar en el otro. En Primera de Tesalonicenses y en Filipenses, los pronombres personales están muy presentes, lo que transmiten un tono interpersonal enfático. Aunque la carta a los romanos trata esencialmente de los preparativos del viaje, el modo en que Pablo traza los límites entre grupos internos y externos a lo largo de la estructura del documento apunta a su objetivo de incluirse en el grupo interno romano antes de su visita. La carta de Filemón, esencialmente una carta de petición, también hace hincapié en la dimensión interpersonal del lenguaje. ¿Qué le quiero decir con todo esto? Que si no conocemos el aspecto social de cada una de las cartas, no vamos a entender el mensaje, porque tiene una conexión directa con quién está hablando, a quién está hablando y qué se está tratando de arreglar o de hablar en el cuerpo de la carta. Y esto es importante porque, regresando
a la carta de los Efesios. Vamos a darnos cuenta en el aspecto social, vamos a darnos cuenta de especialmente la introducción. Por eso ahora, si regresamos y vemos a Reina Valera, aquí Reina Valera, si vemos Efesios, como ya lo leímos la semana pasada, Pablo, apóstol de Yeshua el Mesías, por la voluntad de Elohim, de Dios, a los santos y fieles en Mesías, Yeshua, que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y el Señor Yeshua HaMashiach. Ahora viene el agradecimiento. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Yeshua el Mesías, que nos bendijo con toda la bendición espiritual en los lugares celestiales en el Mesías, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Yeshua el Mesías, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre. Fíjense los temas que está hablando. Está hablando de adopción, está hablando de redención, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio. Esta palabrita es interesante, misterión. La palabra griega misterión, que es un secreto divino, un secreto cuya parte interesada es solo una deidad y aquellos a quienes él opta para compartir la información, especialmente sobre el método y la historia de redención de Dios u otra información sobrenatural. Ese misterio es el misterio de que ahora los gentiles son aceptados a través del Mesías, y es el misterio que Pablo va a defender a través de las cortes. Es el misterio que se va a hablar en el concilio de Jerusalén. Es el misterio que se le fue revelado a Abraham. Gálatas, por eso la carta de Gálatas habla cuando le fue dado el llamado a Abraham antes de la circuncisión, no después, y que se le fue dicho: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Así es que ese misterio lo va a hablar Efesios más adelante también, capítulo 2, cuando dice que somos hechos un solo mismo cuerpo, de los dos pueblos hizo una sola carne, y lo vamos a ver más adelante. Pero ese es el aspecto social que está trabajando Pablo aún en la misma introducción. Después de haber visto lo que era el culto imperial, lo que era todo lo que hemos hablado en los 6 videos anteriores, ahora estamos como que entendiendo un poquito más lo que estamos leyendo. Vamos a regresar a la parte del comentario social, y ya leímos esta parte. Dice, capítulo 1, verso 1, dice: aunque se supone que el remitente de esta carta es Pablo, no existe tal presunción en cuanto a los destinatarios o receptores, mientras que en algunos manuscritos los destinatarios son miembros del grupo de Yeshua en Éfeso. Otros manuscritos igualmente antiguos no mencionan a ningún destinatario. En esta época, hacia el año 70 de la era cristiana, este es un recurso cristiano, así que dice: Pablo ya había muerto, era recordado como alguien de notable preeminencia en la región de la diáspora israelita occidental. Sin embargo, esta región no debe confundirse o fusionarse con la diáspora israelita oriental, que está en Jerusalén, o conocido como Palestina, y puntos del este. Existía una división lingüística, oiga bien, lingüística, y dos sistemas de comunicación que produjeron una gran brecha entre la diáspora judía occidental y la oriental. Cuando Pablo habla de que derribó la pared, algunos hablan que era el sorek del templo, algunos hablan, pero está hablando de la pared, está hablando de la división lingüística. Por eso vamos a ver más adelante cuando lo veamos, que está hablando de una separación que había entre los orientales y los occidentales. Pero si no entendemos el aspecto social, el cómo veían ellos la cultura, no vamos a entender esa parte. Así es que seguimos leyendo por aquí. Pablo déjeme ver dónde estaba. Aquí. Pablo y sus sucesores pertenecían a la diáspora israelita occidental, donde difundieron el evangelio de Dios, que el Dios de Israel resucitó a Yeshua de Nazaret con vistas al futuro reino israelita de Dios. Este es el mensaje que tenemos que entender, que Pablo o Rab Shaul estaba llevando un mensaje, que el Dios de Israel
el Dios que conocía a Judá, el Dios de Israel, había levantado de los muertos a Yeshua. Yeshua no se levantó por sí mismo, sino que el Dios de Israel lo levantó. Por eso en la introducción y en la carta a los romanos, en muchas partes vemos que Dios levantó de los muertos a Yeshua con vistas de un futuro reino israelita de Dios. No para formar una nueva religión, no para formar un nuevo movimiento, sino para entender que ahora a través de ese acto de justicia, de Elohim levantar a Yeshua de entre los muertos, para que a través de él fueran benditas todas las naciones y que a través de él, a través de todos los que creyeran en él, fueran acercados al convenio hecho de Elohim con Abraham y ahora fueran coherederos, conciudadanos con los israelitas y también participaran de todas las bendiciones y de todos los dones. Lo dice en la carta de los Efesios y lo dice en Romanos capítulo 9 también. Dice, de Israel son los dones, las promesas, los pactos, el Mesías. Pero ahora en Efesios dice, nosotros somos partícipes de esas promesas. Así que vamos a seguir leyendo por aquí. ¿Okay? Entonces dice, por la voluntad de Dios, es importante observar cómo los escritores post-paulinos adoptan las perspectivas de Pablo, dotando a su actividad de una motivación esencialmente teológica. Teológicamente significa motivado por Dios, con Dios como actor principal en la formación, apoyo y actividad del grupo de Yeshua. La voluntad de Dios significa lo que agrada a Dios. Es igualmente importante señalar que en la tradición paulina, la palabra Dios significa invariablemente el Dios de Israel. Después de todo, los miembros paulinos de los grupos de Yeshua vivían en el mundo en el que hay muchos dioses y muchos señores, pero para nosotros hay un solo Dios, el Padre de quien proceden todas las cosas y por quien existimos, y un solo Señor, Yeshua el Mesías, por quien existen todas las cosas y por quien existimos nosotros. Primera de Corintios 8, del 5 al 6. Lo que dice ahí. Entonces, queda claro que aún Pablo estaba hablando de, hay un solo Dios, y es el Dios que se enseña en Deuteronomio, es el Dios del Shema. El Señor uno es el Dios, pero Dios levantó a su mensajero, Dios levantó a su mensajero real, a Yeshua, que murió, pero Dios lo vindicó, lo levantó de la muerte para que ahora sea el Señor. Y para que en Filipenses dice, para que ante Él toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Él es el Señor, pero Él es el Elohim. Por eso en Corintios, capítulo 15, él dice, Yeshua el Mesías entregará el reino a su Padre y él se someterá porque Dios está sobre todas las cosas, que aunque le sujetó las cosas a Yeshua, Elohim sigue estando sobre todas las cosas que le sujetó al Mesías. Ya vamos terminando, no quiero extenderme mucho. Capítulo 1, versículo 2. En este saludo el escritor se hace pasar por Pablo. Llama Padre al Dios de Israel. Palabra derivada de la institución del parentesco y utilizada a menudo en la relación de parentesco, de superior e inferior, social, llamada patronazgo. Para Pablo, el Dios de Israel es descrito más a menudo como padre o patrón de la reunión convocada por Dios, el sistema del patronazgo. Y esto es interesante porque ahora entramos en otro aspecto cultural también, que tiene que ver con la relación patrón-cliente, el patronazgo. Dios es el patrón, Yeshua es el cliente, pero a la misma vez Yeshua se convierte en el patrón de todos aquellos que creen en él, que somos los clientes. Así que tenemos la cadena de relación. Porque hay un solo mediador, que él es el patrón. En este caso, el cliente del patrón, pero para nosotros es el patrón. Esta es la cadena del patronazgo. ¿Ok? Es el sistema del patronazgo. Si usted quiere entender muchas de las cartas de Pablo, le recomiendo que vea el sistema del patronazgo. De hecho, no sé por dónde está un libro. Hay un libro muy interesante que se llama La relación de patrón y cliente. Déjeme ver si lo tengo por aquí. No lo tengo por ahí, pero, pero sí lo tengo aquí y se lo voy a mostrar aquí. El libro es de David de Silva. ¿Ok?
Y este libro es sumamente interesante para entender mucha de la cultura que Pablo está hablando. Este libro se llama Honor, Mecenazgo, Parentesco y Pureza. Desbloqueando la cultura del Nuevo Testamento. Este libro es de David de Silva. Aquí está David de Silva. Está en español. Así es que por ahí es un libro interesante que usted puede buscar para buscar más del contexto. Así es que dice aquí, cuando se escribió esta carta, los habitantes de Éfeso eran principalmente diversos colonos romanos y helenistas de esa capital de la provincia romana de Asia. Muchos de esos habitantes eran también israelitas que vivían en la zona. Había una mezcla. Antíoco el Grande, del año 223 al año 187 antes de la era común, había trasladado a cientos de familias israelitas de Mesopotamia a esta región. Esto lo vimos en el primer video, me parece, segundo video. Parece que estaban más helenizados que los israelitas de la vecina provincia de Galacia, al este. Entonces, esta región estaba más helenizada que los de Galacia. Versículos 3 al 14. Reconocimiento de la pasada beneficencia de Dios. La bendición. Acuérdese que esta parte es la parte de la bendición. Las cartas helenísticas se abren con una declaración inicial de agradecimiento y deuda por la beneficencia de Dios. Ya veas el escenario de la carta helenística. Ya se lo leí. Los destinatarios de la carta. Primero por el pasado. Versículo 3 al 8. Aquí nos está diciendo versículo 3 al 8. Bendito sea el Padre que nos escogió, habiéndonos predestinado para alabanza, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia, que nos hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto a sí mismo. Interesante el comentario que está haciendo ahí. Después dice, seguido de un deseo de bienestar para el futuro próximo, que son los versículos 9 al 14. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, de reunir todas las cosas en el Mesías, en la cual dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Vamos a leer hasta el 14. Aquí dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu, con el Ruach HaKodesh de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Pero fíjense, dice hasta la redención. Hasta que la redención sea completa. Quiere decir que no se ha completado, pero esto será cuando el Mesías venga en el milenio. Después, dice por aquí, acción de gracias. Aunque se trate de una carta general a los miembros del grupo de Yeshua, a todos deben haber recibido la beneficencia de Dios, Padre del Señor Yeshua el Mesías. Versículo 4 al 6. Los actos de gracia de Elohim antes de que comenzara el tiempo fueron y siguen siendo beneficiosos para todos los miembros del grupo de Yeshua. Elección. 1. Elección. Dios eligió a los miembros del grupo de Yeshua desde la fundación del mundo. Predestinación. Dios eligió a los miembros del grupo de Yeshua para alabanza de su actividad benéfica. En Israel, hablar de tal actividad electiva y predestinacional está arraigado en el presente. Una especie de predestinación a posteriori. Una vez que algo sucede, se puede decir que Dios eligió que sucediera y predestinó esa actividad porque sucedió. Los miembros del grupo de Yeshua fueron elegidos para estar en el grupo, predestinados a ser miembros del grupo de Yeshua porque actualmente lo son. Esa era la predestinación y la mejor forma de explicarlo. Versículos 6 al 9. Estos versículos especifican otra manifestación de las acciones benéficas de Dios, enraizadas en la experiencia histórica posterior de Yeshua. 1. La redención. 2. La revelación del misterio de la voluntad de Elohim. La redención se refiere a la restauración del honor y la posición social de una persona o grupo. Oiga bien, la redención se refiere a la restauración del honor y la posición social de una persona o grupo. La revelación del misterio de la voluntad de Dios
se refiere a dar a conocer las personas y los acontecimientos que dan a conocer las intenciones próximas de Dios, que es aquí reunir todas las cosas en el Mesías. Nuevamente, en tu simiente que sean benditas todas las naciones de la tierra. Y del 1 al 14, esta revelación no es una mera información, sino que implica la acción de Dios, que realiza lo que la revelación implica. Nosotros que fuimos los primeros en poner nuestra esperanza en el Mesías, vivamos para alabanza de su gloria. Y en él, vosotros, fuisteis marcados con el sello del Espíritu Santo, prometido, que esta es esperando la redención para alabanza de su gloria. Y luego, versículo 15 al capítulo 2, versículo 10, breve acción de gracias seguida de intercesión. Se pide a Dios la iluminación de los lectores, especialmente que conozcan el poder de Dios que actúa en ellos. Acción de gracias y oración. Versículo 15 al 19. Dice, versículo 15 y 16. Un breve reconocimiento en el que se alaba a Dios por la fe y el amor del lector, que es acción de gracias. Y nos dice el libro de Efesios, dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Yeshua y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Versículo 17 al 19, una oración de intercesión en la que se pide a Dios la iluminación de los lectores, especialmente que conozcan el poder de Dios que actúa en ellos. Nos dice el versículo, para que el Dios de nuestro Señor, Yeshua el Mesías, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según el poder de la operación, según la grandeza de su poder para nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en el Mesías, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza a todas las cosas a la eclesía, a la congregación, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena. Espero que ahora estemos entendiendo solamente el capítulo 1 en adelante, porque luego sigue salvos por gracia a 28 minutos. Déjenme ver si puedo llegar ahí, a esa parte, y con eso cerramos. ¿Ok? Dice por aquí está, vamos a ver. Dice versículos 20 al 23. En primer lugar, el poder de Dios se manifestó en el Mesías, sobre todo al resucitarlo de entre los muertos. Dios lo exaltó así sobre el pecado y los poderes malignos y sobre la iglesia. El poder de Dios actuó en los miembros del grupo de Yeshua, los creyentes en el Mesías, cuando todos estábamos muertos en pecados. Versículo 2 del 1 al 3. Aquí dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de vuestra carne, haciendo la voluntad. ¿Qué? Interesante cómo está diciendo ahí. Dios nos dio vida nos dio vida juntos y nos sentó por medio del Mesías. Versículo 4 al 7. Dice, todo esto es obra de Dios por medio del Mesías. Versículo 8 al 10. Vamos a leer ahí. Y con esto terminamos. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó,
aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con el Mesías. Por gracia sois salvos. Y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con el Mesías. O sea que Mesías se sentó en el lugar celestial a la diestra del Padre, y a través de él nosotros somos esa representación. No quiere decir que estamos en los lugares celestiales, sino que con el Mesías es como si estuviéramos sentados en los lugares celestiales. Para mostrar en los siglos venideros, en el Olam Jabá, en el milenio, las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en el Mesías Yeshua. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en el Mesías Yeshua, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y ahí vamos a entrar a esa parte la próxima semana para que veamos, porque mucha gente dice, ¿ves? No por obras, así es que ya no tenemos que hacer nada, pero realmente en el contexto social, eso tiene mucho que decir. Así es que espero que esta corta enseñanza sea de beneficio, y ahora que usted lea, haga el ejercicio de leer capítulo 1 y capítulo 2 en un aspecto social diferente, y usted se va a dar cuenta de que ahora vamos a entender la jerarquía del reino, porque vez tras vez Pablo está hablando de Elohim el Padre, Yeshua el Mesías, y el acto de bondad que hizo al Dios resucitar a Yeshua de entre los muertos, para que a través de esa obra nosotros que estábamos muertos en delitos y pecados, al creer en el Mesías, ahora tengamos vida y tengamos nuevamente ese acercamiento con Elohim para ser partícipes del pacto, de las promesas, de la bendición, y ahora ya no sean dos pueblos, Israel, los judíos y los gentiles, sino ahora esa pared de separación de el contexto lingüístico sea derribado, y ahora sea un evangelio que se pueda llevar, en el cual se cumpla la palabra dada a Abraham, que tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra, en el Mesías. Así es que el aspecto social es también importante para entender las cartas de Pablo. Regresamos la próxima semana para seguir escudriñando este aspecto interesante, y vamos a terminar esta carta de Efesios. No le digo en cuántas clases, pero vamos a terminarla, y vamos a ir a otra carta que es sumamente polémica, especialmente por muchas cosas que no entendemos, y va a ser la carta a los Colosenses. Esa va a ser la siguiente. Así es que, familia, que el Eterno les bendiga, el Eterno les guarde. Shalom, bendiciones, shalom, que la paz del Rey sea con todos ustedes. Shalom.